Rebecca Becky Frederickson, una querida panadera y propietaria de Sweet Treats en San Antonio, Texas, fue encontrada sin vida el 15 de septiembre de 2019, dejando conmocionada a su comunidad. Conocida por su cálida personalidad y talento para la repostería, Becky había ganado el cariño de sus vecinos con sus galletas y muffins, convirtiendo su panadería en un ícono local. A pesar de la aparente perfección en su vida, Becky enfrentaba tensiones en su matrimonio con Michael, un asesor financiero, especialmente tras ser diagnosticada con endometriosis, lo que afectaba a su sueño de formar una familia. En los meses previos a su muerte, Becky notó cambios en la actitud de Michael, quien se mostraba distante y ausente, aumentando su sensación de inquietud. La tragedia ocurrió en una mañana de domingo, cuando el cuerpo de Becky fue hallado en la cocina de su hogar, dejando a su comunidad y seres queridos devastados. A pesar de su dedicación a la panadería y sus esfuerzos por mantener su relación, algo oscuro parecía gestarse en su vida personal. Con la temporada navideña acercándose y Becky dedicada a preparar dulces temáticos, su inesperada muerte dejó muchas preguntas sin responder. Su pérdida fue un golpe profundo para todos los que la conocieron, quienes la recordaban como una persona generosa y trabajadora, cuya sonrisa iluminaba cada rincón de su comunidad. El cuerpo sin vida de Becky Frederickson fue encontrado en su cocina por su vecina Karen Simmons, una maestra jubilada, que, preocupada por la inusual ausencia de actividad en la panadería Sweet Treats, decidió revisar cómo estaba Becky. Al llegar a la casa, Karen notó la puerta entreabierta, algo que la alarmó dado que Becky siempre era cuidadosa con la seguridad. Tras entrar y descubrir la casa en silencio, Karen se encontró con una escena aterradora en la cocina. Becky yacía en el suelo rodeada de un charco de sangre, con su rodillo de cocina manchado junto a ella. Desesperada, Karen llamó al 911, intentando contener las lágrimas mientras informaba lo que había encontrado. Cuando la policía llegó al lugar, el vecindario, antes conocido por el dulce aroma de la panadería de Becky, se llenó de rumores e incredulidad. La sargento María Díaz y el oficial James Eisel lideraron la respuesta, asegurando rápidamente la escena con cinta amarilla mientras ayudaban a la angustiada Karen a sentarse. La comunidad estaba en shock ante la violenta muerte de una mujer tan querida, preguntándose cómo alguien tan amable podría haber sufrido un final tan trágico. Lo que había comenzado como una tranquila mañana de domingo, se convirtió en el inicio de una compleja investigación que sacudiría al vecindario y revelaría secretos ocultos. Dentro de la casa de Becky, los oficiales encontraron un contraste impactante. La cálida y acogedora sala de estar, con fotos de su boda enmarcadas, dio paso a una escena aterradora en la cocina. Allí, el cuerpo de Becky yacía entre un charco de sangre, con el rodillo que representaba su pasión por la repostería cubierto de manchas. La sargento Díaz observó signos de una intensa lucha, sillas volcadas, utensilios esparcidos y el delantal de Becky manchado. Las heridas defensivas en sus manos indicaban que había peleado desesperadamente por su vida. Mientras el equipo forense recolectaba pruebas y la doctora Pang estimaba la hora de la muerte, la brutalidad del ataque impactó incluso a los investigadores más experimentados, dejando al vecindario en shock y luto. A medida que avanzaba la investigación, las sospechas recayeron sobre Michael Frederickson, el esposo de Becky, un asesor financiero con una reputación impecable en público, pero con una vida privada llena de conflictos. El matrimonio había sufrido tensiones, especialmente tras el diagnóstico de endometriosis de Becky, que afectó su sueño de formar una familia y deterioró su relación íntima. Michael, quien alguna vez fue un esposo cariñoso, se había vuelto distante, frustrado y ausente, pasando más tiempo en el trabajo y justificando su estrés como problemas cotidianos. La policía, consciente de la doble vida de Michael, empezó a explorar más a fondo su relación y sus secretos, en busca de pistas que pudieran resolver el asesinato de Becky. El impacto más devastador de la investigación llegó cuando la policía descubrió la relación extramarital de Michael con la madre de Becky.
Margaret Ruth Breedlove. Ruth, una mujer de 48 años, con un encanto carismático y una personalidad magnética, había vuelto a la vida de Becky pocos años antes tras décadas de distancia. Lo que comenzó como un coqueteo inocente entre Michael y Ruth rápidamente escaló en una aventura seria, con encuentros secretos, incluso en la cama de Becky cuando ella no estaba. La situación reveló una compleja y tóxica dinámica entre madre e hija, poniendo a los detectives en alerta ante un posible motivo oculto para el crimen. Durante su interrogatorio, Michael negó inicialmente cualquier implicación en el asesinato, afirmando que había estado trabajando en la oficina cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, su comportamiento evasivo y la falta de emoción al hablar sobre la muerte de Becky levantaron sospechas entre los investigadores. Cuando la policía presentó pruebas contundentes de su aventura con Ruth, incluidos mensajes explícitos y fotos comprometedoras, la compostura de Michael se desmoronó. Mientras él luchaba por dar una cronología clara de sus movimientos esa noche, los detectives vieron en la infidelidad un posible móvil. Un hombre atrapado en una red de engaños y conflictos familiares. Por su parte, la llegada de Ruth a la vida de Becky había traído más caos que reconciliación. Y los investigadores no tardaron en fijar su atención en la madre como otra pieza clave en este trágico rompecabezas. La investigación del asesinato de Becky Frederickson tomó un giro inesperado con la revelación de la relación entre Michael, su esposo, y Ruth, la madre de Becky. Ruth había abandonado a su hija a una edad temprana, pasando años viviendo una vida caótica que incluyó unirse a una secta. Su regreso a la vida de Becky había traído tensión al matrimonio, ya que Ruth coqueteaba abiertamente con Michael, incluso delante de Becky. Durante su interrogatorio, Ruth admitió la aventura con Michael, justificando sus acciones como una conexión profunda que, según ella, llenaba el vacío emocional de Michael. Sin embargo, negó cualquier participación en el asesinato, aunque su actitud desafiante y falta de empatía la convirtieron en una sospechosa clave. A pesar de esto, no había pruebas suficientes para vincularla directamente con el crimen. La policía también investigó a Danny La Calibra Hernández, un joven con un historial delictivo extenso, conocido por su comportamiento intimidante. Danny había sido visto cerca de la panadería de Becky en las semanas previas al asesinato, lo que generó sospechas. Durante el interrogatorio, Danny insistió en su inocencia, afirmando que solo estaba en la zona para encontrarse con amigos, aunque su comportamiento fue defensivo y frustrado. No había pruebas sólidas que lo conectaran directamente con el crimen, lo que complicó su implicación en el caso. Con dos sospechosos principales pero sin pruebas concluyentes, la policía enfrentaba grandes desafíos para resolver este trágico asesinato que había dejado en shock a la comunidad. La investigación sobre el asesinato de Becky Frederickson tomó un giro decisivo cuando Margaret Ruth Breedlove, la madre de Becky, confesó estar embarazada de Michael Frederickson, su yerno. Esta revelación inesperada añadió una capa compleja a un caso ya enredado. La policía, con esta nueva información, decidió revisar la escena del crimen y las pruebas recopiladas, enfocándose especialmente en el rodillo usado como arma homicida. Paralelamente, se investigó a fondo el comportamiento de Michael en las semanas previas al asesinato, revelando su ansiedad creciente, errores inusuales en su trabajo y su distanciamiento tanto de Becky como de Ruth. El avance final llegó con la recuperación de mensajes de texto eliminados del teléfono de Michael, donde se descubrió una discusión entre él y Becky la noche del asesinato. Becky confrontaba a Michael por su infidelidad y el embarazo de Ruth, utilizando un emoji de biberón, lo que confirmaba que sabía la verdad. En pánico, Michael admitió la aventura, y la conversación escaló hasta el punto en que insinuó su disposición a matarla. Con esta evidencia, la policía tenía la prueba necesaria para vincular a Michael directamente con el asesinato. El 21 de septiembre de 2019, la policía procedió a su arresto, convencida de que había matado a Becky en un intento desesperado por ocultar la verdad y evitar las repercusiones de sus acciones.
La confesión de Michael Frederickson sobre el asesinato de su esposa Becky reveló la intensidad de los secretos que cargaba. Atrapado por su aventura con su suegra, Ruth Breedlove, y el inesperado embarazo de ésta, Michael perdió el control cuando Becky lo confrontó la noche del crimen. En un arrebato de ira y desesperación, la golpeó mortalmente con un rodillo. Tras su confesión, Michael fue arrestado sin resistencia, marcando el comienzo de un largo y doloroso proceso judicial que estremeció tanto a la familia como a la comunidad de San Antonio. La noticia del crimen conmocionó al vecindario, uniendo a la comunidad en luto por la pérdida de una mujer querida y generosa. El juicio celebrado en diciembre de 2019 captó la atención de los medios locales y se centró en los complejos motivos detrás del asesinato. La fiscalía argumentó que Michael mató a Becky para escapar de las consecuencias de su aventura y el embarazo de Ruth, mientras que la defensa intentó presentar el asesinato como un trágico accidente impulsado por el estrés emocional. Finalmente, el 7 de enero de 2020, el jurado declaró a Michael culpable de asesinato en primer grado, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión trajo alivio a la familia de Becky, aunque las heridas emocionales del caso dejarían cicatrices duraderas en todos los involucrados, recordando cuán rápido una vida aparentemente perfecta puede desmoronarse. Michael Frederickson comenzó su condena en la unidad William P. Hovey del Departamento de Justicia Criminal de Texas, enfrentando un futuro tras las rejas que contrastaba con la vida privilegiada que alguna vez tuvo. Con su reputación completamente arruinada y marcado como un símbolo de traición, Michael se sumió en la reflexión sobre las decisiones que lo llevaron a este trágico destino. Por su parte, Ruth Breedlove, marginada por la comunidad tras las revelaciones del juicio, decidió mudarse de San Antonio para intentar empezar de nuevo. Sin embargo, el peso emocional de la pérdida de su hija y el escándalo la persiguieron, obligándola a dar en adopción al hijo que esperaba como un intento de darle un futuro mejor. El asesinato de Becky Frederickson dejó una herida profunda en la comunidad de San Antonio. Aunque la historia eventualmente se convirtió en un oscuro recuerdo más para los amigos y seres queridos de Becky, la pérdida nunca dejó de sentirse. La tragedia sigue siendo un recordatorio de cómo secretos y engaños pueden destruir vidas aparentemente perfectas. Si te interesan más misterios reales, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué sentencia habrías dado tú? Déjame un comentario y te leeré. Recuerda, la vida es una sola. Vívela al máximo.